En algún rincón silencioso del universo, más allá del resplandor de las estrellas que conocemos, existe una oscuridad que no emite luz, que no deja escapar nada, ni siquiera el tiempo. Y, sorprendentemente, esa oscuridad no está tan lejos de nosotros como podría pensarse. Durante siglos, la humanidad miró al cielo preguntándose qué misterios se escondían entre los puntos de luz. Creíamos conocer a nuestros vecinos estelares, soles, planetas, nebulosas, pero nunca imaginamos que entre ellos pudiera acechar un monstruo invisible, tan cercano que, si pudiéramos verlo, su sola presencia nos haría estremecer. El agujero negro más cercano a la Tierra. Una frase que despierta una inquietud profunda, casi ancestral, porque no hablamos de algo que exista en los confines del cosmos, sino de un abismo que se encuentra dentro de nuestra propia galaxia, girando, atrayendo y distorsionando el espacio-tiempo. Imagina una región del universo donde la gravedad no solo domina, sino que lo devora todo. La materia, la luz, los sueños, nada puede escapar de su abrazo. Es un lugar donde las leyes de la física se quiebran y el tiempo mismo se curva. Allí, los relojes dejarían de tener sentido y un segundo podría durar para siempre. Y ahora imagina que uno de esos lugares imposibles está a apenas 1600 años luz de nosotros. A escala cósmica, eso es como si un volcán estuviera rugiendo en la otra orilla del mismo mar. Lejos para nuestra vida cotidiana, pero peligrosamente cerca en términos del universo. Ese monstruo silencioso es un agujero negro conocido como Gaia BH1. No emite radiación, no brilla, no ruge con rayos X. Es el fantasma perfecto, invisible, discreto, oculto entre el polvo de la constelación de Ofiuco. Si no fuera por su efecto sobre una estrella vecina, seguiría siendo un secreto. Su existencia fue deducida, no observada. Porque los agujeros negros no se ven, se sienten. Se descubren por las huellas que dejan en el espacio que los rodea. La materia que orbita a su alrededor no desaparece sin más. Deja rastros de movimiento, sutiles variaciones, un tambaleo casi imperceptible que delata al depredador oculto. Y así, una estrella muy parecida a nuestro Sol comenzó a comportarse de manera extraña. Su trayectoria parecía vacilar, como si algo invisible tirara de ella con una fuerza constante. No era otro cuerpo brillante, no era un planeta. Era algo más pesado, mucho más denso, tan masivo que su atracción era imposible de ignorar. Un agujero negro de unas 10 veces la masa del Sol. Su presencia cambió todo lo que creíamos saber sobre los agujeros negros cercanos. Hasta ese momento, pensábamos que los agujeros negros visibles eran los únicos, los que devoraban materia, los que brillaban con discos incandescentes de gas, los que emitían rayos X como advertencia. Pero Gaia BH1 no hace nada de eso, no brilla, no devora, no se muestra. Solo existe, en un silencio absoluto, ejerciendo su fuerza sobre su compañera estelar. Y fue ese silencio el que lo reveló, porque el universo también habla en sus silencios. Mientras observamos la danza de esa estrella, comprendemos que está girando alrededor de algo invisible, a una distancia de millones de kilómetros, en un ciclo que se repite cada pocos meses. Esa órbita perfecta es el testimonio de una gravedad tan pura, tan intensa, que solo puede provenir de un agujero negro. En ese punto del espacio, el tejido del cosmos se curva con una elegancia mortal. Si pudiéramos acercarnos, aunque solo fuera un poco, veríamos cómo el fondo de estrellas se distorsiona, doblado por la gravedad. Un anillo de luz alrededor de la nada, un espejo circular donde el universo se refleja sobre sí mismo. Pero Gaia BH1 no muestra ni siquiera ese resplandor. Está tan tranquilo, tan carente de materia circundante, que su presencia solo puede ser deducida matemáticamente. Un cazador que espera, dormido, con una paciencia infinita. Sin embargo, su descubrimiento fue más que un logro científico.
fue una advertencia. Porque si un agujero negro tan cercano puede pasar desapercibido, ¿cuántos más podrían estar escondidos en la oscuridad, mucho más cerca de lo que imaginamos? Los astrónomos comenzaron a calcular. Si Gaia BH1 está a 1600 años luz y es invisible salvo por su influencia gravitatoria, entonces podrían existir cientos, miles de agujeros negros silenciosos desperdigados por la Vía Láctea, ocultos en las sombras. Algunos tal vez a solo unos cientos de años luz de nuestro propio Sol. Una idea inquietante, pero inevitable. El universo está plagado de estos fantasmas gravitacionales, y la mayoría, probablemente, jamás serán vistos. El espacio que nos rodea podría parecer tranquilo, pero está repleto de trampas invisibles donde la realidad se pliega sobre sí misma. Agujeros negros estelares nacidos del colapso de estrellas masivas, cadáveres cósmicos que en su muerte se transforman en abismos eternos. Gaia BH1 es uno de ellos. Alguna vez, hace millones de años, fue una estrella colosal. Su núcleo ardió con una furia incontenible, fusionando hidrógeno en helio, luego helio en carbono, y así sucesivamente, hasta que el equilibrio se rompió. Su propio peso la aplastó, y en un instante su corazón colapsó hacia la nada. La materia que alguna vez fue su esencia, se comprimió en un punto infinitesimal, una singularidad. Todo lo que esa estrella fue, su luz, su calor, su historia, quedó atrapado tras un horizonte de sucesos del que nada puede escapar. Y, sin embargo, su gravedad permanece. En la oscuridad, su compañera, una estrella aún viva, sigue orbitando a su alrededor como si bailara con un fantasma. Una danza eterna, un vals cósmico que no cesa. Pero este descubrimiento tiene una implicación aún más fascinante. Si Gaia BH1 es tan cercano y silencioso, significa que los agujeros negros no son tan raros como pensábamos. La galaxia podría estar llena de ellos, como agujeros en un tejido oscuro, deformando el espacio-tiempo con su peso. Imagina la Vía Láctea como una colosal espiral de 100.000 años luz de diámetro. Dentro de ella, podrían existir 100 millones de agujeros negros estelares. 100 millones de puntos donde el tiempo se detiene, donde la luz se curva, donde las leyes de la física dejan de tener sentido, y entre ellos, nosotros. La Tierra, un pequeño planeta azul flotando entre gigantes invisibles. Cada noche, cuando miramos el cielo, lo hacemos con la inocencia de quien contempla estrellas, sin sospechar que entre ellas hay silencios mortales. Gaia BH1 nos recuerda que el universo no es solo belleza, sino también abismo. Y aún así, no hay peligro inmediato. Su distancia es segura, su gravedad no influye en nosotros, pero su mera existencia nos obliga a mirar el cosmos con otros ojos. Porque si ese agujero negro está tan cerca, ¿qué más podría ocultarse en la oscuridad entre las estrellas? El silencio de Gaia BH1 es un eco del universo primitivo, un recordatorio de que el cosmos está lleno de extremos. Donde hay creación, hay destrucción. Donde hay luz, hay sombras tan profundas que devoran la misma luz. Y sin embargo, esos lugares imposibles son parte de la maquinaria que hace funcionar la galaxia. Los agujeros negros regulan el nacimiento y la muerte de las estrellas, modelan la estructura de los cúmulos estelares y mantienen el equilibrio de fuerzas que define el cosmos. Sin ellos, el universo sería un lugar muy distinto. El descubrimiento de Gaia BH1 no fue un accidente. Fue el resultado de siglos de curiosidad humana, de telescopios que aprendieron a leer la danza invisible de las estrellas. La humanidad, con su deseo insaciable de entender, logró detectar algo que no puede verse. Y eso nos dice algo profundo, que aunque el universo esté lleno de sombras, la mente humana puede encontrar luz en los lugares más oscuros. Pero esto apenas es el principio. El silencio del espacio es engañoso, porque incluso donde no hay sonido, hay movimiento. Y alrededor de Gaia BH1
el movimiento no se detiene jamás. Su compañera estelar sigue su ruta invisible, trazando una órbita que no tiene principio ni fin, obedeciendo a una gravedad que no puede verse ni comprenderse del todo. Cada segundo, ese agujero negro de unas 10 masas solares curva el tejido mismo del universo a su alrededor. Si pudiéramos observarlo de cerca, veríamos cómo el espacio se deforma como una sábana elástica bajo el peso de algo invisible. Y si dejáramos caer una partícula de luz, un simple fotón, esa luz giraría a su alrededor antes de ser engullida para siempre. En la oscuridad más profunda nada escapa. No hay colores, no hay horizonte, no hay final. Solo una caída interminable hacia el centro del misterio. El horizonte de sucesos, ese límite invisible, es más que una frontera física. Es el borde del conocimiento humano. Más allá de él, la física que conocemos deja de funcionar. La relatividad de Einstein se retuerce en paradojas. La mecánica cuántica se convierte en un susurro incoherente. Allí, tiempo y espacio se funden en algo que no entendemos. Gaia BH1 es un recordatorio viviente de ese límite, no solo de la destrucción, sino del poder de la naturaleza cuando lleva las leyes del cosmos al extremo. Pero lo más inquietante no es lo que sucede dentro del agujero negro, sino fuera. Imagina por un instante que viajas hacia él. Te acercas lentamente, atravesando la constelación de Ofiuco, hasta que su estrella compañera aparece frente a ti. Un sol pálido, de luz dorada, orbitando una oscuridad que no refleja nada. Verías cómo el espacio parece estirarse y encogerse, cómo el fondo estelar se curva en un espectáculo visual imposible. Al cruzar el horizonte de sucesos, el tiempo para ti se detendría. Pero, desde fuera, alguien que te observara vería cómo te acercas más y más lentamente, como si quedaras suspendido para siempre en el borde. En el interior, tu destino sería una caída perpetua hacia la singularidad. Una región tan densa que toda la materia y energía del universo podría comprimirse en un solo punto. Esa es la paradoja de los agujeros negros. Desde fuera, parecen eternos. Desde dentro, todo termina en un instante. Y sin embargo, Gaia BH1 no devora materia. Está tranquilo, como un depredador dormido. Eso lo hace aún más fascinante, porque la mayoría de los agujeros negros conocidos brillan con la materia que consumen. Gaia BH1 no, es puro silencio. Y ese silencio revela algo, que probablemente hay muchos más así, escondidos en la galaxia, sin señales visibles. Cientos de millones de agujeros negros errantes, vagando entre las estrellas, invisibles a los ojos humanos. Algunos nacidos en los albores de la Vía Láctea, otros expulsados de sistemas binarios tras explosiones de supernova. Y tal vez, uno de ellos, mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Piensa en ello. La Tierra se mueve alrededor del Sol, el Sol alrededor del centro de la galaxia. Cada 230 millones de años completamos una vuelta en esa espiral cósmica. En ese viaje, pasamos cerca de estrellas, nubes de gas y quién sabe cuántos abismos invisibles. Es posible que el sistema solar en su viaje milenario haya rozado alguna vez el borde de un agujero negro, sin saberlo. Porque el universo no avisa, solo actúa. Y sin embargo, nuestra comprensión crece. Cada agujero negro descubierto es un mensaje del cosmos, una clave para entender su estructura. Gaia BH1 no solo es el más cercano, es también una ventana hacia lo desconocido. Estudiarlo nos permite poner a prueba las teorías más profundas de la física. La relatividad general, por ejemplo, predice cómo el espacio se curva ante masas extremas. Pero en la práctica, pocos lugares permiten verificarlo con tanta precisión. Observar cómo se mueve la estrella compañera de Gaia BH1 es observar la relatividad en acción. Es ver cómo el universo se dobla ante su propio peso. Y eso es profundamente humano, porque cada vez que miramos al cielo y descubrimos algo nuevo, no solo entendemos el cosmos,
También nos entendemos a nosotros mismos. La ciencia que nos llevó a descubrir Gaia BH1 es una extensión de nuestra curiosidad más antigua. Desde los primeros humanos que observaron la noche hasta los telescopios que miden desplazamientos de milésimas de segundo de arco. Somos una especie que busca respuestas, incluso cuando las preguntas nos conducen al abismo. Pero hay algo más inquietante. Si Gaia BH1 es tan cercano y tan estable, su historia tiene que haber sido larga. Millones de años orbitando en silencio, acompañado de una estrella que aún vive. ¿Qué pasará cuando esa estrella envejezca? Cuando su combustible se agote y empiece a expandirse como una gigante roja, el agujero negro podría comenzar a devorar su atmósfera. La materia fluiría hacia él en espirales ardientes, calentándose a millones de grados, emitiendo rayos X y radiación en todas direcciones. Gaia BH1 se encendería en el firmamento, no con luz visible, sino con una llamarada de energía invisible para los ojos humanos. Y entonces su silencio terminaría. Pero por ahora, descansa. El depredador duerme. El universo, sin embargo, no conoce el descanso. Las estrellas nacen, mueren, explotan. Algunas se apagan lentamente, otras se derrumban bajo su propio peso y se transforman en agujeros negros como Gaia BH1. En cierto modo, cada agujero negro es el recuerdo de una muerte, pero también una nueva forma de existencia, porque en el corazón de cada agujero negro, la materia no desaparece, se transforma en energía, en curvatura del espacio, en tiempo detenido. Todo lo que entra sigue existiendo, pero de un modo que nuestra mente no puede concebir. Quizás algún día logremos entenderlo. Quizás encontremos una teoría que una la gravedad con la mecánica cuántica, una ecuación que describa lo que ocurre más allá del horizonte. Pero hasta entonces, Gaia BH1 seguirá siendo un enigma, y mientras tanto, en la Tierra, seguimos observando. Los telescopios rastrean cada punto del cielo, buscando otros movimientos anómalos, otras estrellas que se bambolean bajo el tirón de algo invisible. Cada nueva detección podría revelar otro agujero negro silencioso. Tal vez el siguiente esté a solo unos cientos de años luz de nosotros. Y si lo está, eso significaría que vivimos rodeados de abismos, en una galaxia que es tanto cuna como cementerio de estrellas. La idea puede parecer aterradora, pero también es hermosa, porque significa que el universo es más complejo, más vasto y más misterioso de lo que imaginamos. Y, sin embargo, aquí estamos, observando desde un pequeño planeta, descifrando los secretos de gigantes invisibles. En esa paradoja reside nuestra grandeza. Somos seres diminutos que se atreven a mirar a la oscuridad. Y en esa oscuridad encontramos conocimiento. Gaia BH1 se convierte así en un símbolo, un recordatorio de que la verdad no siempre brilla, que a veces está oculta en el silencio, en la nada, que el universo no nos grita sus secretos, los susurra, y solo quien escucha con atención puede oírlos. El vacío entre las estrellas está lleno de secretos. Gaia BH1 es solo uno de ellos, pero al estudiarlo, comprendemos mejor el equilibrio entre creación y destrucción, entre luz y sombra. Y quizás, al final, entender el universo no consista en encontrar respuestas, sino en aprender a vivir con el misterio.